Les vamos a platicar rápidamente de qué se trata esta mesa de trabajo. Está enmarcada en un proyecto del CONACYT. En esta administración hemos tenido como la oportunidad de que el CONACYT mire como proyectos que tienen que ver con cuestiones de soberanía alimentaria, derecho a la alimentación. Y bueno, y ese es un proyecto que es financiado por el CONACYT. El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México. Nosotras pertenecemos al CIATEC, que es un centro público que hace investigación, ¿no? Mi nombre es Lourdes Flores y estamos planteando la prospección como una medida importante para pensar el futuro, y no solamente pensarlo, sino también planearlo y llegar a cumplir algunas metas de este escenario que nos planteamos, ¿no? Pero es evidente que hay una crisis alimentaria, una crisis en la forma en la que producimos nuestros alimentos, una crisis en la cual consumimos nuestros alimentos, los comercializamos y todo. Ya abordaremos en eso. Y la idea de la perspectiva es decir, bueno, ya nos dimos cuenta de eso. Hay muchas iniciativas, y esta es una de ellas, que están haciendo las cosas diferentes. Pero hay que sentarnos y platicar en este espacio para decir hacia dónde queremos ir y cómo le podemos hacer para llegar ahí a donde queremos ir. El sistema alimentario es todo este proceso, ¿no? Aquí lo tenemos en este círculo y aquí en esta lona que ahorita nos vamos a acercar para trabajar en ello. Pero que tiene que ver desde la producción de alimentos, la distribución, el procesamiento, la comercialización y el consumo de alimentos, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que estamos en una crisis, ¿cierto? Sí. Hay una crisis en todo el sistema alimentario. ¿Por qué? Porque desde principio a fin, pues está la lógica capitalista ahí inserta y pues ha mercantilizado todo, ¿no? Desde la tierra, causando una serie de problemas, hasta el propio alimento. Y entonces el alimento deja de ser un derecho humano, ¿no? Es una mercancía. Entonces, y todos los recursos, ¿no? Exacto, entonces podemos ir platicando ahorita, por ejemplo, qué situaciones, tensiones, problemas hay en la cuestión de producción que tiene que ver, o sea, esto está muy complejo, ¿no? Porque atraviesa todas las esferas de la humanidad, que tiene que ver con lo sociocultural, lo político, la salud, el medio ambiente. Entonces, podemos ir nombrando como estas problemáticas que hay en la producción de alimentos. Por ejemplo, yo les puedo decir una. Hay desplazamiento de comunidades para hacer monocultivos. ¿Qué más? ¿Qué otras situaciones problemáticas hay? Contaminación del suelo. Entonces, una de las cosas es en la producción es la degradación del suelo, que no se ha atendido. Entonces, si se atiende, se solucionan muchas cosas. Bueno, también yo pienso que tiene mucho que ver que estén bombardeando, que comas papitas, que comas esto, pura comida chatarra, ¿verdad? Eso también, y pues los niños se van por eso. Pues yo pienso que no, y antes, ¿cuándo había eso? Bueno, en mis tiempos, ¿no? Claro. Si les daba uno, pues papas a los niños cocidas, verdura cocida, pero no eso que ahorita, una bolsa de papas, ¿cuánto no cuesta? Estamos teniendo, digamos, nuestros frutos ya no son como antes, más nutritivos, más complejos. Las mieles igual, las razas de las abejas cada vez son menos. Pues en realidad nos estamos contaminando completamente por el fruto, por los animales, por la tierra, por los árboles, por donde quiera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Muy bien. ¿De qué manera podemos ver esto? Un mismo producto puede sufrir varios transportes solamente para abaratar costos y pues toda esta contaminación que se genera a partir del transporte. También producir alimentos fuera, que tú los puedes producir aquí, pero los compras de Suecia, de Nueva Zelanda, pues tampoco es lo más recomendable para el ambiente. Queremos comprar y comer todo tipo de alimentos en cualquier tiempo, entonces eso hace que la cadena de valor tenga que suministrarse de todos los países, porque no estamos, vamos a decir, empatados con el ciclo de los alimentos, ni tampoco con lo que sí se puede producir aquí. Entonces eso implica mucha huella de carbono, hídrica,
Entonces es un problema. Porque luego los aranceles no los pone México, vienen desde arriba, desde el Fondo Monetario Internacional, vienen de estas organizaciones que ellos son los que ponen de un modo las reglas del juego económico, ¿no? Los bancos mundiales, la Organización Mundial de la Salud, de Comercio, ellos son los que realmente ponen las legislaciones a nivel internacional. Entonces ahí no solo es soberanía alimentaria, también es soberanía nacional, y cómo México tiene que legislar sobre sus propios productos, ¿no? La cadena de valor, o sea, es más grande, ¿no? Tenemos distribuidor, productor, entonces también en lo económico se ve impactado el productor, porque bueno, hay que sumar toda la cadena de valor que llega hasta el consumidor, y es un problema, ¿no? También se juega mucho con los precios de los productos cuando los retienen en algún punto, crean escasez y se sube el precio, o sea, un poco de jugar con los precios para solo pues la ganancia, solo verle la ganancia es un problema muy fuerte, ¿no? Trato de conseguir, por ejemplo, huevo orgánico que cuesta 5 pesos, pues dame 3 huevos, no importa. Que si voy a consumir un poco de proteína, aunque sea un poquito más cara, bueno, pero consumirla orgánica y darle el valor al comerciante local. Si estamos así encima, como decían aquí, con todas las políticas internacionales que subyugan a los gobiernos, bueno, nosotros desde el individual y desde el poder del consumidor, que es poderosísimo, yo elijo, yo me beneficio y beneficio a los demás, y es un ganar-ganar, no hay más. Hay un achicamiento de la oferta de productos, ya no digamos saludables, simplemente de productos. O sea, las especies que nos ofrecen para consumir, pues solamente es un tipo de plátano, tabasco, un solo tipo de mango, no sé qué, un tipo de aguacate, ¿no? Hass. Y así nos damos, hay una simplificación, digamos, y además bajo la premisa de una universalización de los alimentos. Es decir, la manzana roja esta encantada de Blancanieves tiene que estar en todos lados, ¿no? Y es lo que hay. Y realmente las especies locales, regionales, temporales, pues se pierden. O darles información a los chicos, ¿no? Yo veo pequeños aquí y se me hace muy agradable ver chicos porque de algún modo se están empapando, ¿no? Entonces es un niño menos que va a consumir Coca-Cola o Sabritas probablemente. Entonces también recae en eso, pues en la educación, ¿no? En el primer círculo dice escenario futuro. ¿Cuál es ese escenario futuro que nos gustaría a nosotros que se diera en términos del consumo, de la comercialización, del procesamiento, de la distribución y de la producción? Bueno, me fui al revés, ¿no? En este sistema alimentario. Les vamos a dar unos post-its amarillos y queremos que hagan el esfuerzo de pensar y de reflexionar sobre 2 aspectos o 2 escenarios que pudiesen estar, que nosotros quisiéramos. ¿Cuál sería el ideal para nosotros en términos de la producción, en términos de la distribución, en términos del procesamiento, de la comercialización y el consumo? Entonces vamos a dejarles no mucho tiempo, pero para que se pongan de acuerdo, unos 10 minutos, 2 escenarios por cada uno de estos segmentos que están involucrados en el sistema alimentario, ¿no? Después vamos a pasar al siguiente círculo. El siguiente círculo dice acciones de cambio. ¿Cuáles son las acciones de cambio que yo tendría que hacer o que tendríamos que hacer colectivamente o individualmente o a cualquier nivel para que este escenario que nosotros planteamos pueda llevarse a cabo? Y hay un último círculo que tiene que ver con políticas impulsoras.
sobre todas estas áreas tan importantes dentro de la alimentación y la cadena alimentaria. Nosotros en producción, por ejemplo, platicábamos en un escenario futuro, y un escenario futuro siempre lo pusimos como lo mejor que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? A lo que podemos aspirar. Si un ser humano puede imaginar algo, lo puede hacer. Eso es lo que yo creo. Entonces, pensamos que sea una autoproducción, que significa que la gente pueda producir en su casa lo que llegue a necesitar, ¿no? Si algún cultivo le gusta mucho, pueda tener los conocimientos para poderlo producir. El que sigue es, nosotros imaginamos tener todos los suelos en el mundo vivos, con materia orgánica suficiente, porque cuando un suelo está vivo tiene la capacidad de dar muchísimas cosas a la humanidad. Y también nosotros creemos en la soberanía alimentaria. ¿Pero qué necesitamos? ¿Cómo podemos ser soberanos alimentariamente hablando? Seamos honestos, puedes ser soberano con algo cuando te sobra. Lo puedes administrar cuando algo te sobra. Cuando tenemos alimentos que sean suficientes para todos, podemos hablar de una soberanía alimentaria. Entonces por eso necesitamos un suelo vivo. De ahí hablamos también de aprovechar el residuo, todo tipo de residuo en producción, que nada se tira a la basura, que todo se aproveche de alguna u otra forma. Hay muchos inventos. Hay un chavo que está haciendo concreto regenerativo con llantas. Le echas agua y se reconstruye. Es impresionante eso. Y hacer producciones comunitarias también. Por ejemplo, huertos comunitarios. Existen en Guadalajara, hay colonias, no me acuerdo cuál, pero reúnen con bosques urbanos en un parque y ahí hacen huertos, ¿no? Y así la gente contacta con la tierra. De ahí en acciones de cambio es crear conciencia con la gente, platicar, decirles, podemos hacer las cosas diferentes, no tiene que ser de esta manera, compartirles, podemos restaurar el suelo, es importante que todos lo conozcan. Hacer promoción también sobre hacer cambios en las producciones. Y de ahí nos fuimos a políticas muy concretas. Necesitamos hacerlas concretas para que todos las entiendan, no complejas. Cuando algo es complejo, a la segunda hoja dices, voy a hacer otra cosa, porque no entiendo nada. Entonces nuestras políticas que buscamos es que se haga restauración de suelo como ley en México y en el mundo, a través de darles incentivos a los agricultores, porque si un agricultor le dices planta árboles, no tiene dinero, su economía es muy frágil. Si le dices planta árboles, yo te los doy, el agricultor va a decir perfecto, porque va a dar más rendimiento a tu campo de cultivo y vas a nutrir el suelo y va a ser mucho mejor para todos. La otra es darles acceso a créditos de carbono, porque si le das un acceso a un crédito de carbono, él todavía se va a animar más a plantar un árbol y además le va a dar economía. Están tasados en dólares los créditos de carbono a nivel mundial y hay regulaciones. Y la otra es darles acceso a una modificación, un etiquetamiento diferente. Cuando tu producto o tu alimento viene de un campo que está vivo, la gente que lo conozca, y cuando la gente conoce que es más nutritivo ese producto, va a empezar a comprar más ese producto y toda la agenda económica se va a mover para allá. Entonces esa es la línea de producción que nosotros vimos. En distribución platicábamos acortar cadenas de valor, que significa si tenemos 20 personas relacionadas entre la producción de un producto y la venta de un producto, poderlo acortar a 10, ¿no? A 10 personas, a 8, para que haya menos intermediarios. Ese es en el tema de escenarios futuros. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando la economía es diferente para todos, pues la cantidad de personas que se dedican a una actividad disminuye. ¿Por qué la gente se quiere dedicar mucho a algo? Es porque ya no tienen que comer en otra actividad. Entonces necesitamos que sea una economía sustentable y estable en todas, ¿no? Que el que barre, como el director, gane lo suficiente para vivir de manera digna. Y de esa manera acortas las cadenas de suministro. Si no, todos quieren meterse a Uber. ¿Por qué? Porque, y si todos se meten a Uber, obviamente va a haber mucha competencia y obviamente pues, la gente va a decir Uber no conviene. Pero eso es por eso, ¿no? De ahí nos movemos a acciones de cambio, es apoyo a mercados locales. Que la gente, en vez de comprarle a cadenas transnacionales, que no vamos a hacer anuncio de ninguna, compren sus mercados locales, sus tianguis, en lugares como aquí, por ejemplo. La otra también es crear lugares de aprendizajes como estos, donde la gente compartamos y digamos, no manches, sí es cierto, puede ser posible de otra manera. Yo siempre pensé que el caminito que habíamos tomado era el mismo, pero se puede hacer de otra manera. Entonces, crear lugares y llevar más lugares como estos, ¿no? La educación,
compartíamos que crear esto, pero con las juventudes, los adolescentes, en las secundarias, en las preparatorias, decirles qué piensan ustedes de esto, cómo lo pueden transformar ustedes, porque ustedes son los siguientes que toman decisiones. Y de ahí, en políticas impulsoras, tuvimos dos puntos de vista. Uno fue tener precios controlados de canasta básica y maíz y frijol, porque eso te asegura que haya seguridad alimentaria y que a los productores se les pague lo digno para que ellos puedan comer, mandar a sus hijos a la escuela, comprar ropa, lo que necesiten. Y también exploramos otro, que haya precios garantizados por aseguradoras, que si tú quieres vender tu frijol a, no sé, $1,000 la tonelada, una institución te va a garantizar ese precio. Si bajo sube, ellos te van a pagar la diferencia. Esas fueron las dos políticas que exploramos. De ahí nos pasamos al procesamiento. El procesamiento es no procesar los alimentos o procesar lo mínimo posible, o literal no procesarlos, ¿no? Apegarnos más a la naturaleza, llevarlo en las universidades, una educación humanista en el aspecto, por ejemplo, siendo muy concretos, los químicos que se dedican a hacer alimentos tengan este lado humanista de decir, soy súper habilidoso, pero ¿hasta dónde voy a llevar mi habilidad para crear un alimento? Lo voy a hacer muy sintético, pero yo sé los efectos que va a tener en la salud del ser humano, o voy a hacerlo lo menos posible y hacerlo saludable, ¿no? Porque algo que compartíamos era que lo rico no está peleado con lo saludable, solamente es evolucionar nuestros sistemas de alimentación, nuestra ingeniería de alimentación a ese punto. El tema es que ahorita se empodera muchísimo lo rico, lo sabroso, y lo saludable ni siquiera se toma en cuenta, y ya sabemos los efectos, ¿no? Nosotros nos pasamos a las acciones de cambio en el aspecto de crear nuevas tecnologías de conservación. El tema de los conservadores es que lo utilizan para aumentar la vida de anaquel de un producto, pero los resultados de salud en el ser humano, ¿qué sucede? Entonces, cuando las personas que se dedican a diseñar los alimentos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mejor posible con los conservadores, y el precio no es tan importante. Actualmente meten conservadores muy, sabemos cómo son, por el tema del precio, porque no quieren invertir más. Entonces, eso es la parte que vimos, mejorar las tecnologías de conservación. Y en las políticas impulsoras vimos que era muy importante legislar los aditivos que adicionan a cada alimento. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer lo que sea una ley y no dejarlo abierto a la moral o a la ética de lo que lo hace. Si es una ley, le dices hasta 1% de este aditivo puedes poner, las empresas van a decir, ok, perfecto. Así como los conservadores, es decir, no puedes poner... Perfecto, pero sí, queremos que... Sí, claro, al final cuando lo ven en la ley, pues dicen, tenemos que avanzar y hacerlo acorde a eso. Por eso necesitamos que se haga esa política. Como lo de los sellos que platicábamos, que es un paliativo, pero que es algo muy bueno porque mínimo la persona ya sabe que está consumiendo un exceso de azúcar ahí, un exceso de sodio, un exceso de esto y aquello, ¿no? Entonces, de ahí nos pasamos a la comercialización. Algo súper interesante. Vimos, por ejemplo, hacer monedas locales para que las personas en su localidad puedan intercambiar ese uso por un alimento. Y el otro fue el trueque a base del banco del tiempo. ¿Qué significa? Decir, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero tengo una habilidad. Por ejemplo, soy programador, ¿no? Y te puedo programar algo, pero necesito cambiártelo por alimento. ¿Cómo ves? Ah, perfecto, yo te puedo surtir toda la despensa todo el mes. Ah, yo te programo esto. Entonces vimos esa posibilidad. De ahí también mercados populares y solidarios, que en vez de hacer una concientización de que en vez de que vayas a comprar al Walmart, a una empresa transnacional muy grande, compres en el mercado de la esquina al productor, vengas aquí al mercado ecológico, y eso crea la economía, ¿no? Y herramientas como financiamientos regenerativos, ¿no? Cosas ya tecnológicas que los productores se pueden apoyar en ellas, ¿no? Los distribuidores. De ahí pasamos al consumo. Al consumo vimos en un escenario futuro que era súper importante tener en las escuelas una educación transversal. ¿Qué significaba? Poner materias o educaciones de la alimentación
porque nos enseñaron a sumar, a restar, a dividir, nos enseñaron quién fue el primer presidente de Estados Unidos, de México, nos enseñaron este tipo de cosas, pero nunca nos dijeron cómo alimentarnos. Nunca nos dijeron que si comíamos esto, ¿qué iba a pasar? Así como también en el tema, por ejemplo, con lo que comentaba, muy interesante, hacer consciente a las personas de todo el ciclo de la alimentación. Que estén conscientes desde la comercialización, procesamiento, distribución, producción, para que sepan que cuando están comprando un producto, están empoderando todo ese modelo de esa empresa en específico. Entonces alguien dice, ¿sabes qué? Este producto no están tratando bien a los productores. Yo prefiero otra marca. Pero para que suceda eso, el niño, la niña, el joven, el adulto tiene que ser consciente de todo el proceso. Entonces, dentro de la educación, nosotros proponemos en un escenario futuro que exista esa parte, de que a la persona sepa que eso que está sucediendo es por esas razones. Ya si quiere hacer algo bueno, si no, pues no lo hace. Entonces, ahí en políticas, pues no llegamos a ese punto en cuanto al consumo, porque pues si ya limitas ciertos consumos, la gente se va a molestar. Entonces dejamos mejor a través de la concientización y la educación y la elección de las personas. Producción local y producción comunitaria autosustentable. Por ejemplo, producción para no vernos afectados por políticas internacionales o algo que pase en caso de un desastre, pues la guerra que viene presente, que se afectó todo esto de los fertilizantes, que sube el precio, entonces subió toda la canasta básica, subió con eso. Entonces, producción local, pues es básicamente esa solución, es a garantizar nuestra propia producción, nuestra propia supervivencia y sobre todo tener garantizado la calidad de nuestros productos. En acciones de cambios hablamos de diálogos intergeneracionales, quiere decir que platiquemos con nuestros hijos, platiquemos con nuestros padres, porque hay como una barrera invisible que se ha creado. Recuperación de espacios urbanos, pues ¿cómo quieres empezar a producir tú localmente si no hay espacios? Entonces hablábamos de un tema que fue controversial aquí, fue de por ejemplo, utilizar en vez de espacios ornamentales, transformarlos en espacios productores. Entonces ahí nos metimos ahí un poco pero pues ¿qué es productor realmente? Y pues ya como que llegamos a un acuerdo de que hay especies invasoras aquí que podemos sustituir por otras, pero también no ver como demoler todo y crear todo de nuevo hortalizas, sino ver como ese sustento cambio. Pues vimos, de hecho abordamos eso, un diagnóstico sobre qué especies son de aquí, porque apoyan a las especies nativas de aquí, y pues vimos todo esto que nos metimos en controversia. Luego en la distribución, llegamos como a una red de distribución y también hablamos de otro aspecto que es productor-consumidor, que primero dijimos, pues primero directo, de productor a consumidor, pero ya luego nos dio otro punto de vista, nos dijo, pues es que es un poco imposible, es como una utopía, se puede lograr, pero que no más individual. Entonces mejor crear espacios conjuntos como mercados locales para vender esos productos. Entonces ya esa sería la red de distribución, que es más viable que directo. Y en la organización comunitaria y acuerdos en la acción de cambios, pues tú, por ejemplo, en tu comunidad, llegar a acuerdos, en este espacio vamos a estar, vamos a hacer esas acciones, van a ser estos precios y todo esto, o trueque, si queremos trueque o así. Al procesamiento, llegamos a una conclusión similar a los compañeros del equipo 1, sanos y sin aditivos químicos, pues eso, porque ya la materia prima, aparte de todo el químico y eso, aparte llega a procesarse, llega a hacerse otro producto enlatado o algo, y se añaden conservadores, cosas. Por ejemplo, comentábamos lo de la Fanta o las salchichas, que en Europa, por ejemplo, está prohibido ese colorante que echan las salchichas, entonces las salchichas en Europa son grises y así se las comen, y aquí no sé, las ponen rositas, pero ese químico que les echan pues es dañino. Entonces pues es un procesamiento sano, con lo menos posible. Claro que a veces se va a ocupar algún que otro conservador, pero pues el saborizante, pues hablaban también allá de la conquista de los sabores, pues para qué tanta azúcar, tanta sal para darle sabor cuando realmente no se ocupa, nomás ocupamos una adaptación de nuestras papilas gustativas. Acciones de cambio, pues hablamos de exigencias ciudadanas para procesamiento adecuado y pruebas de calidad, o sea, no nomás
pues tenemos que exigir eso, tenemos que nosotros participar. Si vemos que alguien le pone mucho químico que saben, que está comprobado, que es cancerígeno, pues intentar consumir menos, exigir ciudadanamente eso. Y pruebas de calidad, pues para que esté regulado, porque muchos productos no están regulados y algo tan importante como la alimentación debe estar regulado. Y políticas impulsoras, prohibición de todos los elementos químicos dañinos a la salud. Ahí yo decía, ay, pero no se puede prohibir así de las nada, pero ya me dijeron, pues es el futuro. Entonces pues dije, pues sí es cierto, es lo que debe ser el futuro. Prohibición de todos elementos químicos dañinos. En comercialización hablamos de precios dignos, tanto para productores como para consumidores, porque muchas veces todo ese precio se va a los intermediarios. Entonces, pues al productor le pagan bien poquito por su producto, así tal cual nomás para levantar la cosecha y nomás para sobrevivir y ya. Y a los consumidores nos quieren llevar los precios al cielo, entonces pues eso como que no va bien con la lógica de una sociedad funcional. Y también hablamos de la comercialización de trueque y de dinero alternativo, que pues era esto, por ejemplo, mi mamá un día hizo algo que para que le pusieran unos dientes no tenía dinero, entonces dijo, pues no tengo dinero, pero te vendo una pintura que yo tengo, pues te la intercambio. Entonces pues intercambié la pintura que ella había hecho por esa puesta de dientes, y pues es un tipo de trueque que muchas veces hay, es valoración de los que están haciendo el plato, y pues puede llegar a acuerdos. Y en acciones de cambio, mercados solidarios, que pues también hay que entender esas situaciones que hay, y pues también evitar esas alzas o bajas de los precios por ejemplo, hay que entender como nosotros como consumidores a los productores, y los productores tienen que entendernos a nosotros como consumidores y llegar a acuerdos. Hablamos de eso de no impuestos a mercados locales, por ejemplo, pues allá hay impuestos a productos, entonces hablamos, pues para incentivar esta producción local, pues sería bueno evitar impuestos o reducir impuestos inclusive a productos que se consuman dentro del área local, y eso incentivaría también la producción local. Y pues también subsidio a productores, pues para que puedan iniciar un negocio, para que puedan pues iniciar, porque por ejemplo lo primario siempre cuesta más, por ejemplo la maquinaria, el tractor, que esto es un gasto inicial muy grande, entonces esos subsidios son aceptados. Y por último, consumo, infancia consciente e informado sobre consumo responsable. Pues hablamos de esto, de que nosotros al final todos somos consumidores, entonces hay que educar, hay que ser, por ejemplo, yo aparte saliéndome un poco del tema, yo digo, en la escuela tienen que enseñar de alimentación, de salud y de leyes fiscales. Entonces tiene que ser casi como obligación, porque es parte de nuestro día a día. Vivimos en este mundo, todos comemos, todos pagamos impuestos, todos tenemos un cuerpo que tenemos que mantener sano, entonces pues es muy importante esto. Acciones de cambio, ofrecer alternativas de alimentos, que haya, por ejemplo, si no se puede lograr que le bajen a sus químicos a las empresas, pues crear iniciativas nosotros mismos o ayudadas por el gobierno de ofrecer productos alternativos que al final la gente va a preferir lo mejor, entonces poco a poco se va a ir transformando esto. Y campañas de concientización para la población, pues es un poco como lo de infancia consciente. ¿Cómo hacemos a la infancia consciente, a las personas conscientes? Pues con campañas informativas, pueden surgir del gobierno, de colectivos, de nosotros decirle, ay, mira compañero, lo que me enteré, y así. Y llegamos a una conclusión muy chida de prohibir la comida chatarra insana. Yo dije, ay, pero pues sí existe, decimos, pues sí existe, dijimos, existe la ley de que no puede haber comida chatarra en las escuelas y no se respeta, pues hay que prohibir la comida chatarra, así la van a tener que no van a poder. Entonces pues esto es aproximadamente todo lo que nosotros decimos. Muy bien. Sí, muchas gracias. Creo que fueron bien enriquecedoras nuestras charlas. Gracias por su participación. La verdad es que es muy interesante. Nos llevamos aquí la lista de sus contactos porque les queremos compartir tanto este video que estamos tomando para que ustedes le den el visto bueno y la información que va saliendo de este proyecto, ¿no?